funciones. Y vamos a comenzar después con potencias. Chiquillos, como vamos a hacer la corrección, busquen su material donde hayan resuelto su guía. Voy a poner en pantalla las preguntas de ese material. Les recuerdo, chiquillos, que la próxima semana tenemos jornada de evaluación general, jueves y viernes. Los horarios deben estar pronto a salir. A mí todavía no me llega, pero se supone que entre hoy día y mañana deberían estar. y 15. Jueves y viernes. Entonces, esos días los que se inscribieron vienen a rendir prueba. Y los que no, bueno, la rinden desde su casa. Entonces tenemos 3, 4, 5 y en la casa tenemos 2. ¡Uy, que hay poquitos! Ya. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes gusten, vamos revisando, me van diciendo y vamos viendo dudas. Recuerden que esta es una materia importante porque funciona un contenido relevante dentro de esta prueba, ¿ya? Así que ustedes me dicen y vamos viendo. Ya, busquemos la 11. Ahí sí. Vamos a ver. A ver, mira, es súper importante darte cuenta que a ti te están dando una función aquí que claramente es una función de tipo modelo lineal. Recuerda que el f de x es la variable y por lo tanto esto tiene forma de ecuación principal, ¿cierto? Donde esto que viene a ser la pendiente y esto viene a ser el coeficiente de posición. Entonces a ti te están preguntando, busque la pendiente, el coeficiente de posición y después reste el coeficiente de posición menos la pendiente. Ya. Entonces, ya que tenemos claro eso, si yo tengo dos puntos de una recta, porque dice, sabiendo que los puntos 2, menos 3 y 6, menos 1 pertenecen a esta función, entonces claramente, si yo tengo dos puntos, ¿puedo determinar la pendiente de la recta? Sí, vamos a calcular la pendiente. ¿Cómo se calculaba la pendiente? Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer diferencia de ordenadas primero. Entonces digo, menos 3 menos 1 y luego 2 menos 6. Y ahí vamos a tener menos 3 más 1, aquí vamos a tener menos 4, arriba nos va a quedar menos 2 partido en menos 4 y eso va a ser un medio, ¿cierto? Ya tenemos la pendiente. Ahora, recordar. Hay una ecuación que se llama ecuación punto pendiente. Esta ecuación nos permite determinar la ecuación de la recta cuando yo tengo la pendiente y un punto. Y aquí tengo dos puntos, así que cualquiera de los dos me sirve para reemplazar. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar la ecuación de la recta, porque en el fondo eso es la función. Entonces, vamos a reemplazar aquí la pendiente que nos dio claramente es un medio. Y aquí vamos a reemplazar el I1 y el X1. Vamos a decir que esto es X1 y 1. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí el X1, vamos a poner 2, y el I1 vamos a poner aquí menos 3, ¿sí? Menos con menos claramente es más. Multiplicamos aquí término a término. Aquí al multiplicar un medio por X y un medio por menos 2, aquí me va a quedar menos 1, ¿cierto? Y vamos a despejar la variable Y. El 3, que está en este caso sumando, al otro lado resta. Entonces me va a quedar menos 4, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra función. Recordar que el I es lo mismo que hablar del f de x. Por lo tanto, ahí estamos listos. Déjame mover esto para que ustedes lo vean bien. Entonces, claramente, aquí el valor de A es un medio, ¿cierto? Y el valor de B es menos 4, ¿sí? Entonces, como a mí me están diciendo B menos A, eso es lo que me están preguntando, bueno, ponemos aquí, en este caso, menos 4 menos un medio, ¿cierto?
Entonces, ahí nos va a dar, acuérdate que esto está partido por 1, multiplicamos, nos queda menos 8, 1 por menos 1 nos queda menos 1, y eso nos va a quedar menos 9 medios. Ahí. Eso es. Profe, ¿podemos ver las 5, por favor? Sí, déjame conectar el parlante que te escucho bajito. Vamos a ver las 5. Voy a dejarle ahí un minutito. ¿Ah? ¿Estamos bien ahí, chiquillos? ¿Sí? Ya. Vamos a las 5 ahora. Ya, aquí, esta lo hicimos en clase, la vamos a volver a explicar. Mira, aquí están preguntando por f de g de x. Ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que evalúe la función g de x dentro de la función f. ¿Qué es lo que es g de x? G de x es igual a 2x más 1. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es que yo en la función f, donde dice x, reemplace el 2x más 1. Me están pidiendo que vea la imagen de 2x más 1 en la función. Entonces, donde dice x, yo pongo 2x más 1 y después le voy a restar 1. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir más bonito ese 1. Entonces, desarrollamos este cuadrado del binomio. Recordad que el cuadrado del binomio dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, que es 1, más el cuadrado del segundo, y luego restamos ese 1 que está ahí. ¿Sí? Ahí hicimos el desarrollo del cuadrado del binomio y nos va a quedar aquí 2x al cuadrado, nos queda 4x cuadrado. Aquí nos va a quedar 4x más 1, y al restar 1 se nos anula y nos va a quedar la expresión que está en la alternativa A. Eso es. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Okay. Se puede dar la cera. No, pero chiquillos, ahí lo pueden explicar porque es una pregunta fácil. Dígame. ¿Podemos ver la 9, por favor? Vamos a la 9 y de ahí la 24, ¿ya? Ok. La pregunta no es una pregunta que engloba varios contenidos, ¿ya? Así que poniendo atención porque esto puede ser una pregunta de prueba. Dice, sean las funciones f, g y h, todas con dominio en el conjunto de los números reales, definidas así. Aquí está la función f de x. Ojo que la función g de x está un poquito desordenada, después la vamos a ordenar. Aquí tenemos una función h de x que también está un poquito desordenada, y la vamos a ordenar. Y dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de estas funciones? Ya, me preguntan si h de x es inversamente proporcional a x, si g de x es directamente proporcional a x. Ya, entonces, antes de ir a las funciones, recordar que cuando nosotros tenemos proporcionalidad directa, hablamos de quociente constante entre las variables, o sea que la variable y al dividirla con la variable x siempre nos va a dar una constante. Si nosotros despejamos ya la y, el x que está dividiendo al otro lado multiplica. Claramente eso corresponde a la ecuación de una recta con coeficiente de posición 0 y pendiente k, porque esto es la ecuación de una recta de forma principal. Si ustedes quieren pueden reemplazar el y por f de x, pero es lo mismo. Aquí tienen una función que es una recta que pasa por el origen y que para ser directamente proporcional tiene que tener pendiente positiva, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de proporcionalidad directa, hablo en el fondo de una recta de tipo lineal, con pendiente positiva, ¿ya?
Acuérdense que las funciones lineales son las que pasan por el origen, pero para hacer proporcionalidad directa tiene que tener pendiente positiva. Y cuando hablamos de proporcionalidad inversa, que eso lo vimos a principio del año, dijimos que el producto de constante, o sea que el producto entre la variable x e y era una constante, y si nosotros despejamos la variable y, ¿ya? Bueno, en este caso recuerde que la variable y se puede reemplazar por f de x, y si nosotros despejamos, claramente nos va a quedar una función de este estilo, donde k es una constante. Por ejemplo, cuando usted vea f de x igual a 1 partido por x, es una función inversamente proporcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el f de x usted lo puede reemplazar por la variable y si usted despeja, el producto entre x e y es una constante que en este caso sería 1, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un gráfico de proporcionalidad directa, es una recta con pendiente positiva que pasa por el origen. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, nunca va a ser una recta, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque va a tener esta estructura, va a ser y igual a 2 partido en x, y igual a, no sé, 3 partido en x, siempre. Cuando ustedes al despejar les quede un producto que es constante, como acá, eso es una proporcionalidad inversa y eso no tiene forma de recta, tiene forma de curva, ¿ok? Cuidado con eso. Una vez que ya hemos recordado ese concepto, vamos a ver lo siguiente. Fíjense en la función f de x, por favor, porque esto es una pregunta importante, porque esto reúne o une varios contenidos. Miren, eso que usted ve ahí es la ecuación de una recta, ¿ya? Es la ecuación de una recta con pendiente 3/4 y coeficiente de posición 0. O sea, una recta con pendiente positiva y coeficiente de posición 0. Por lo tanto, esta función representa proporcionalidad de tipo directa, ¿ok? O sea, f de x es directamente proporcional respecto de x, pero no h de x. Vamos a ver ahora lo que pasa con h de x y con g de x, ¿ya? Miren a continuación, miren. Aquí nos dan esta expresión. Es una función que está un poquito desordenada. Vamos a despejar el g de x, ¿ya? Fíjense que el 2g de x está negativo, lo vamos a dejar al otro lado positivo, ¿ya? Y vamos a dividir por 2. Si ustedes separan eso en dos fracciones con el mismo denominador, ¿eso qué es lo que es? Recuerden que el g de x usted lo puede reemplazar por la variable y. ¿Qué es lo que es eso? Es una recta con pendiente 1/2 y coeficiente de posición 1. ¿Esa recta va a pasar por el origen? No, es una recta con pendiente positiva, pero que no pasa por el origen, por lo tanto no representa ni proporcionalidad directa ni proporcionalidad inversa, ¿ok? Seguimos con la otra, vamos con esta. Vamos a despejar el h de x, aquí. Entonces, el 5x al otro lado resta, el 30 que está restando al otro lado suma, divido por 6 y separo en dos fracciones. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Es una recta que tiene pendiente menos 5/6 y que corta el eje y a la altura del 5. Recta con pendiente negativa y que corta el eje y a la altura del 5. Entonces, es muy importante tener en cuenta que claramente h de x no va a representar proporcionalidad inversa porque es una recta y las rectas nunca representan proporcionalidad inversa, por lo tanto, claramente esto es falso. G de x aquí directamente proporcional a x también es falso, porque la única que es directamente proporcional es f de x, ¿ya? Después dice, las rectas que representan a las gráficas de las funciones f y g tienen la misma pendiente. Claramente que no, porque esta tiene pendiente 3/4 y esta ¿qué pendiente tiene? 1/2, ¿ya? Por lo tanto, también es falso, ¿ya? Después, miren, ya llevamos falsa, falsa, falsa. ¿Qué pasa? Miren, esta ni siquiera la desarrollo. ¿Por qué? Porque esto es una propiedad de las funciones que son de tipo lineal. ¿Y la función g de x es una función de tipo lineal? No. Nosotros vimos que habían dos propiedades para las funciones de tipo lineal, que decía que si usted tiene un producto aquí, la imagen del doble de x, usted la puede calcular como el doble de g de x, pero eso funciona solo para funciones de tipo lineal, y esta no es una función de tipo lineal, así que falso. Lo pueden comprobar, pero yo lo miro y sé que eso es falso porque eso se cumpliría solo en la función f de x. ¿Ya? Entonces, si ahí dijera, por ejemplo, f de 2x es igual al doble de f de x, ahí yo digo verdadero todo el rato, porque eso es una recta que pasa por el origen. ¿Ok? Ya, entonces, obviamente que la única verdadera sería la e. Vamos a ver por qué la e es la verdadera. Entonces, vamos bien. Bueno, ahí puse función lineal porque pasa por el origen, función afín porque no pasa por el origen, y esto también. ¿Ya?
Ahora, fíjense, la imagen del 0 es la función g, o sea, aquí, miren, donde dice x, ¿qué tengo que poner yo? 0. Entonces, la imagen del 0 es 1. Vamos a calcular h de 0, porque aquí dice g de 0 es igual a la quinta parte de h de 0. Vamos a reemplazar en la función h el 0, o sea, donde dice x, ¿yo qué voy a poner? 0. Al reemplazar 0, la imagen es 5. Eso que está ahí claramente es verdadero, porque la quinta parte de h de 0, la quinta parte de 5 es 1. Por lo tanto, eso es verdadero. Si ustedes lo reemplazan ahí, la imagen del 0 es 1, y la quinta y parte de 5 también va a dar 1. Por lo tanto, eso claramente es verdadero. ¿Se entendió allá en la casa, chiquillos? Sí, profe, gracias. ¿Y acá en la sala todo bien? Ya, entonces, ¿cuál les decía? La 20, la 24. Ya. Lo voy a dejar ahí un minutito y vamos al tiro a la 24 para los que estén tomando apuntes. Ya, ojo con esta pregunta porque yo creo que es una pregunta importante. Muchas de las preguntas que se ven en los modelos tienen relación, mezclan el concepto de ecuación de la recta con función y con proporcionalidad directa, ¿ya? Son tres temas que nosotros vimos por separado, pero que en este momento los podemos juntar porque ya hemos visto los tres temas, ¿ya? Por lo tanto, ojo, la proporcionalidad directa es una función de tipo lineal, ¿ya? Entonces, cuidado con ese, y acuérdense de la definición. Proporcionalidad directa, cociente constante. Cuando una variable se duplica, la otra también. Y siempre es una recta que parte en el 0,0, ¿ya? Eso es muy importante. Ya, vamos a la 24, ¿cierto? No quiere ir a la 24. Mira, ya. Esta es una pregunta un poquito más complicada. Vamos a ver. Dice, una función h cuyo dominio son los números naturales, ¿ya? O sea, los únicos valores que yo puedo reemplazar por n son números naturales, a eso se refiere. Es. Entonces, dice, para todo n perteneciente al dominio de h, dice, si h de 1 es igual a 3, entonces calcule h de 20. Ya, a ver, lo primero que vamos a hacer es ordenar esto. Porque este 2 vamos a multiplicar al otro lado de la igualdad, ¿ya? Para que quede sin fracciones, ¿ok? Ahora, poner atención a lo que va a ocurrir aquí. Miren, nosotros ya sabemos que el doble de h de n es igual a la imagen, porque fíjense, esto lo tienen que leer así. Es como el doble de la imagen de n es igual a la imagen del sucesor de n, ¿ya? Aquí hay una relación entre la imagen de n y la del sucesor. Entonces, miren, vamos a reemplazar el 1, fíjense, poner atención aquí, por aquí. ¿Qué me está diciendo? La imagen del 1 es 3. Estoy reemplazando el 1, ¿ok? Y si yo reemplazo el 1 aquí, 1 más 1, ¿cuánto me queda? 2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos reemplazando el 1 en la función, en esa relación que no está. Ah, pero yo sé que la imagen del 1, ¿cuánto es? Entonces yo puedo reemplazar h de 1 por 3. Entonces acabo de obtener que la imagen del 2 es 6. Entonces yo digo, mira, con la imagen del 1 yo puedo obtener la imagen del 2. Entonces vamos a ver si podemos obtener la siguiente imagen. Por ejemplo, como yo ya conozco la imagen del 2, aquí yo pongo h de 2 más 1, que es 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como yo sé que h de 2, ¿cuánto es h de 2? 6, la vamos a reemplazar. Entonces, al reemplazar h de 2, me va a dar que la imagen del 3 es 2. Y ahí uno ya se empieza a dar cuenta que va a poder obtener siempre la imagen del sucesor. Porque miren, con la imagen del 1 yo obtuve la imagen del 2. Con la imagen del 2 yo obtuve la imagen del 3. Ahora, con la imagen del 3 voy a poder obtener la imagen del 4. Y como yo ya sé que la imagen del 3 es 12, 2 por 12, 24. Entonces, si lo hacemos, lo anotamos hacia abajo. Miren, la imagen del 1 inicialmente era 3. La imagen del 2, 6. La imagen del 3, 12. La imagen del 4, 24. ¿Qué va pasando con la imagen? Se va duplicando. Y uno dice, entonces me están preguntando por la imagen del 20, pero no voy a ir duplicando esto hasta llegar al 20. Entonces aquí yo tengo que decir, aquí hay una fórmula para contestar sin tener que ir 48 y después el doble 48, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pensar en lo siguiente. Fíjense en la estructura, 3, 6, 12, 24. Fíjense que estos números son siempre múltiplos del 3, ¿ya?
Entonces esto es 3 por 1, esto es 3 por 2, esto es 3 por 4, esto es 3 por 8. Entonces aquí hay una regularidad numérica que vimos a principio de año, hay un patrón. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate en los numeritos que acompañan al múltiplo del 3. ¿Qué tipos de números son esos? Ahí hay un patrón. Fíjate que el 1 es lo mismo que decir 2 elevado a 0. El 2 es lo mismo que decir 2 elevado a 1. El 4 es lo mismo que decir 2 elevado a 2. El 8 es lo mismo que decir 2 elevado a 3. Entonces, el h de 20, ¿qué forma va a tener? Yo digo 3 por 2 elevado a ¿cuánto? El tema es cuánto, fíjese. Cuando estamos en el 1, elevamos a 0. Cuando estamos en el 2, elevamos a 1. Cuando estamos en el 3, elevamos a 2. Entonces, siempre el exponente es 1 menos del lugar en que estoy. Entonces, si es h de 20, esto sería 3 elevado a... O sea, 3 por 2 elevado a 19. Ahí está. Excelente. Entonces, esta es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque requería primero de entender lo que nos están dando, porque aquí nos están dando una relación entre dos funciones, entre la función h de n y h de n más 1, ¿ya? Y había que calcular un par de imágenes para poder entender lo que va pasando con las imágenes. Y después sacar una regularidad, ¿ok? Lo voy a expresar así. Ahí está. Lo dejo ahí un minutito y después seguimos corrigiendo. Ya, chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. 26. Vamos a ver. Ya. A ver, dice, f de x es igual a esta función, o sea, claramente esto es la ecuación de una recta, donde esta es la pendiente y este es el coeficiente de posición. Y dice que es una función de tipo afín. Por lo tanto, estamos claros que es una recta que no pasa por el origen, ¿ya? Dice, ¿se puede determinar el punto de intersección de la gráfica de f de x con el eje de las abscisas? Sí, poner atención. Primera información, dice f de 0 igual a 2, o sea que esta recta pasa por el punto 0,2, ¿ya? Y ese punto, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el eje Y, ¿cierto? Entonces, aquí me están dando el corte con el eje Y. Va. Entonces, esta información no me sirve porque a mí me están preguntando por el corte con el eje de las abscisas, ¿cierto? Entonces, esta información no es suficiente. Vamos con la otra. ¿Qué me está diciendo esto? Si dice f de 1 igual a 0, ¿qué significa f de 1 igual a 0? Que la imagen del 1 es 0 y por lo tanto esta recta pasa por 1,0. Y ahí sí. Entonces te falta, todavía no relacionas la imagen de un número con un par ordenado, ¿ya? Entonces este es el corte con el eje X. Entonces con el eje X, porque pongo eje Y, eje X. Entonces esta información claramente es suficiente. Ahí sí. Entonces son conceptos sencillos que ustedes tienen que ir internalizando, chiquillos, y este año la prueba, chiquillos, funcione. Ahora sí que no les explico lo fácil que viene. Imagínense que antes nosotros veíamos función de probabilidad. Si ustedes le echan una miradita al libro que tienen en su casa, el libro que les entregó el PREU, mezclábamos el concepto de función con el concepto de probabilidad. O sea, el grado de dificultad que tenía la prueba antes era enorme, enorme. O sea, tenían que dominar análisis combinatorio, porque era una mezcla entre análisis combinatorio, probabilidades y funciones. Eso viene a ser
lo que veíamos antes. Y ustedes están recién rozando lo que es el concepto de funciones, pero así, ultra básico. Así que, chiquillos, tienen que estudiar porque este año la prueba viene muy fácil. Si año la prueba ya empieza a cambiar. No sé cómo va a cambiar, todavía no sabemos qué va a ocurrir. Pero tienen que pensar que esta es una oportunidad, chiquillos. ¿Ah? Yo se los digo porque el concepto de función que estamos viendo es, pero ya ultra chiquitito. Ya. ¿Qué más? En el orden que ustedes quieran. Veamos. Pregunta 28. Déjame ubicar. Espera. Que porque el que está en la casa entienda lo que estamos viendo. No quiere ir, se quedó pegado. Ahí sí, ya. Entonces, dice, en una cuenta de agua potable se consigna un cargo fijo de 900 pesos. Sabiendo que el cálculo del modelo del cálculo es lineal, o sea, es la ecuación de una recta. No, una cosa es que diga modelo lineal, cuando yo les dije, cuidado, si es modelo lineal puede ser función afín, función constante o función lineal. Entonces, cuando a ti te dicen modelo lineal, puede ser cualquiera de los tres. Si te dicen función lineal, ahí hay una recta que pasa por el origen. Pero son cosas aquí, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué más? ¿Hay más dudas? ¿Seguro? La 30 es una pregunta que no está tan fácil, ¿eh? Vamos a ver. Dice, sea la función, fíjense que es una función valor absoluto, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase anterior les decía, chiquillos, esto es la traslación vertical, o sea, esto es lo que la gráfica sube o baja por el eje de las y esto es la traslación horizontal, es decir, lo que la recta se mueve por el eje de las x, ¿sí? Yo tengo que tener claro eso. Entonces, esta es una función valor absoluto. Acuérdense que la función valor absoluto es una b, así. Bueno, más derechita, pero así, ¿ya? Entonces, esta función fue trasladada y a mí me dicen se pueden determinar los valores de A y B. O sea, me están preguntando la relación con el valor de A, que es la traslación por el eje X, y el valor de B, que es la traslación por el eje Y. Dice, la gráfica de la función intersecta el eje X en el menos 1,0 y en el 3,0. Ya, a ver. Vamos a graficar aquí la función original, que es esa, esa es la función pura, sin traslación, así. Esa es la función valor absoluto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le hacen una traslación y dice que, porque aquí claramente la función fue trasladada, entonces corta al eje X en el menos 1,0 y en el 3,0, miren, recuerden que la función valor absoluto tiene un eje de simetría, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si la gráfica se traslada de tal manera que corta el eje X en el menos 1,0 y en el 3,0, de manera inevitable el eje de simetría tiene que pasar justo por la mitad entre el corte de los ceros. Eso significa que la gráfica inevitablemente se tiene que trasladar una unidad, lo voy a pintar de otro color, se tiene que trasladar como una unidad hacia la derecha, porque el eje de simetría se corre una unidad a la derecha. Eso significa que si yo traslado la función una unidad a la derecha, dentro de la función tendría que restarle 1. Es el primer gran dato que me está dando eso, ¿ya? Entonces, el eje de simetría, fíjense el rol importante que juega, porque uno como que ni lo ve, el eje de simetría es la función valor absoluto, pero ahí es súper importante. Entonces, ya sabemos que el valor de A es 1, vamos, pero nos falta el valor de B. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay otro concepto de función involucrado que es súper importante, y esto se los dije que era para las rectas y para todas las funciones. Si la gráfica de la función intersecta el eje X en el menos 1,0 y en el 3,0, ambos puntos pertenecen a la gráfica, y si pertenecen a la gráfica, siempre se puede reemplazar en la función. Entonces usted puede reemplazar ese punto o ese punto. Entonces, yo voy a tomar este. Entonces, donde dice X, ¿yo qué voy a poner? Menos 1, y donde dice Y, recuerde que el Y es el f de X, voy a poner 0. Entonces, si yo reemplazo ese punto, bueno, y reemplacé el otro, a ver, claro, estoy reemplazando el 3,0, puede ser cualquiera de los dos, puede ser ese o ese, entonces estoy reemplazando el X por 0, y el Y lo voy a reemplazar, la imagen del 3 es 0, ¿se entiende?
Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, tome este punto y fíjese, 3 menos 1 nos queda 2. Valor absoluto de 2 es 2 y por lo tanto el valor de b es menos 2. Eso significa que la gráfica de la función va a bajar 2 unidades por el eje y. Y por lo tanto, esa sería nuestra función y esa sería nuestra gráfica. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, muy importante, si a mí me dicen que la curva o cualquier función pasa por un punto, usted siempre lo puede reemplazar. Esto es x, esto es y. Entonces, donde dice x, yo reemplazo el 3, donde dice y, reemplazo el 0. O también, donde dice x, puedo reemplazar menos 1, donde dice y, reemplazo el 0. Cualquiera de los dos valores les va a dar igual. ¿Ya? Entonces, claramente sabemos que el valor de a es, en este caso, 1, y el valor de b es, en este caso, menos 2. Por lo tanto, con esta información claramente es suficiente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la otra? ¿Qué pasa aquí? Nos dice que esta gráfica intersecta, me olvido de la primera información, yo aquí me olvido absolutamente de esto, o sea, no existe, ¿ya? Yo lo único que sé es que la gráfica, al ser trasladada, cortaría al eje y en el 0,-1. O sea que donde dice x, yo voy a poner 0 y la imagen, que es la variable y, va a ser menos 1. Entonces, si yo reemplazo aquí la variable y, la variable x, tengo una ecuación con dos incógnitas. Imposible encontrar el valor de a y el valor de b. ¿Ya? Por lo tanto, claramente esta información es insuficiente. No sé si lo dije, pero cuidado con la pregunta 23, porque la pregunta 23, por lo menos en el cuadernillo, dice que es elefante y tiene que decir árbol. Ya, cuidado con eso. Está mala la pauta. Ahora los que están trabajando con la guía desde Full Ejercicio ya está corregido eso, Ya, ¿algo más, chiquillos, que quieran preguntar? ¿Todo bien hasta ahí, seguro? Ya, entonces, seguimos. Ya. Ahora vamos a seguir con potencia. Este es el orden. Vamos a ver de nuevo potencia. Cuando dice, profe, pero potencia ya vimos, sí, pero ahora vamos a profundizar en las potencias, ¿ya? Porque, por ejemplo, no hemos visto ecuación exponencial, ¿ya? Vamos a ver potencia, después vamos a ver raíces y de ahí logaritmos. Ese es el orden. Y después función cuadrática, ¿ok? Así que para que tengan claro cómo vamos. Entonces, espérenme un poquito, que aquí estamos con... Acá, me había perdido. Mira, cosas raras. Chiquillos, atención aquí. Nosotros a principio de año, cuando estábamos en la unidad de números, algo de potencias vimos, ¿ya? Pero ahora vamos a insistir en esto porque le vamos a agregar ecuación exponencial. Vamos a repasar que el concepto de potencia siempre tiene una base y un exponente, ¿ya? Y después vamos a hacer la relación con la función exponencial para que también tengan la noción de lo que es eso. Ahora, sabemos que cuando tenemos una potencia, el exponente indica la cantidad de veces que vamos a multiplicar por sí misma la base. Por ejemplo, si yo tengo 4 elevado a 2, bueno, eso es 4 por 4, que es 16, ¿ya? Porque todavía ya tengo alumnos que creen que 4 elevado a 2 es 8, porque creen que es 4 por 2 la cosa. No, ¿ya? 2 elevado a 3, cuidado. Uno me dice el 6, no, eso es 2 por 2 por 2, es 8. O sea, vamos a multiplicar la base, que es 2, por sí misma 3 veces, ¿ya? Entonces, menos 2 elevado a 3, cuidado, el paréntesis aquí es fundamental porque el paréntesis me está diciendo que la base es negativa, ¿ya? Por lo tanto, claramente, aquí el resultado va a ser menos 8. Entonces, aquí el paréntesis juega un rol importante en la notación. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de potencias de base entero con exponente negativo, ¿qué pasa en este caso? Se transforma en una fracción. Si yo tengo 4 elevado a la menos 2, eso es 1 partido en 16, porque es 1 partido por 4 elevado a 2. Si yo tengo 1 elevado a la menos 3, eso es 1 partido por 1 elevado a 3. Pero las potencias de base 1, da lo mismo si tienen exponente positivo o negativo, siempre el resultado va a dar 1. Y aquí tenemos menos 2 elevado a la menos 3, que sería 1 partido por menos 2 elevado a 3. Ya, cuidado con los signos negativos porque hay algunos se me complican. Ya, el exponente negativo significa transformamos a fracción y la base sigue siendo base menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, menos 2 elevado a 3 menos 8 nos va a quedar menos 1 octavo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las potencias de base 0. Las potencias de base 0, cuidado con el exponente negativo. ¿Por qué? Porque ahí nos queda 1 partido por 0 que no está definido. Por lo tanto, las potencias de base 0 solamente pueden trabajar con exponentes positivos. Entonces, fíjense en la restricción. Dice que esto se puede hacer siempre y cuando que hace un real, pero que no sea 0. Entonces, cuidado con las potencias de base 0, solo con exponente positivo. ¿Ok? 0 siempre, pues 0 elevado a 1, 0, 0 elevado a 2, 0. Entonces siempre va a ser constante, ¿ya? Pero no vamos a poder ponerle exponente negativo. Ahora, cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, entonces vamos a dar vuelta a la fracción y la vamos a dejar con exponente positivo. Entonces, si tengo 5 tercios elevado a la menos 2, eso es 3 quintos elevado a 2. Ahora, ustedes aquí, por propiedad de las potencias, pueden elevar al cuadrado cada uno de numerador y denominador y les va a quedar 9 partido en 25, ¿ya? Pero yo lo voy a dejar expresado así para que entiendan solo ese proceso que es lo que más me interesa, ¿ya? Pero después pueden calcular eso de todas maneras. Aquí, 2 quintos elevado a la menos 3 es 5 medios elevado a 3, ¿ya? Cuando yo tengo un cuarto elevado a la menos 1, eso es el inverso multiplicativo de un cuarto. ¿Ya? Cualquier número elevado a la menos 1 es el inverso multiplicativo o el recíproco, que es la misma cosa, ¿ya? Por lo tanto, eso va a ser 4 partido en 1, que finalmente es 4, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes vean una expresión elevada a la menos 1, les están hablando del recíproco del número o de la expresión, ¿ya? Ahora, cuidado con las potencias de base negativa. Cuando yo tengo base negativa, es decir, la base es menor que 0, cuidado, el resultado depende del exponente en cuanto al signo. Si el exponente es par, el resultado es positivo. Si el exponente es impar, el resultado es negativo. Atención, ejemplos. Si yo tengo base negativa con exponente par, menos 2 por menos 2, el exponente par hace que los signos negativos se anulen y queden positivos, ¿ya? Entonces, siempre que el exponente sea par, el resultado va a ser un número positivo. Menos un cuarto elevado a 2, menos un cuarto por menos un cuarto, me va a quedar 1 partido en 16. Menos 1 elevado a 6 es, en este caso, 1. Siempre las potencias de base menos 1 hay que tener cuidado, porque si el exponente es par, el resultado siempre va a ser 1, y si el exponente es impar, va a ser menos 1, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Si yo tengo menos 2 elevado a 3, claramente menos 8. Base negativa con exponente impar, resultado negativo. Base negativa con exponente impar, resultado negativo. Base negativa con exponente impar, resultado negativo. Siempre, ¿ya? Ahora, poner atención con lo siguiente. Aquí. Algunos, aquí yo no debería ni calcular, porque fíjense que me están diciendo que n es un número entero. Si n es un número entero, yo digo, a ver, los enteros, fíjense que está en el exponente el n, ¿ya? Eso significa que n puede ser un número par o un número de tipo impar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo menos 1 elevado a n y después menos 1 elevado al sucesor. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando uno trabaja con números naturales, siempre en los números naturales o enteros, después de un número par hay un impar, bueno, al revés, impar, par, impar, después viene un par, siempre hay un impar, un par, un impar, un par, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esta expresión y me dicen que n es un número entero, bueno, n podría ser un número par o impar. Pensemos que n es un número par. Obviamente que su sucesor, n más 1, tiene que ser un número de tipo impar. Por lo tanto, menos 1 elevado a un par siempre va a ser 1. Y menos 1 elevado a un impar va a ser siempre menos 1. O sea, eso va a ser 0.
Ahora los alumnos me dicen, profe, ¿y si n fuera impar? Bueno, hagámoslo al revés, pero les va a dar lo mismo, porque si este fuera un impar, el sucesor de n más 1 va a ser un par, entonces al final les va a quedar la misma cosa, ¿ya? Entonces esto va a ser menos 1 y esto va a ser, en este caso, 1 y la suma de todas maneras va a ser 0, ¿ok? Eso es. Seguimos. Atención con el signo de las potencias, que yo digo que siempre ahí es como la mayor trampa. Cuidado, cuando ustedes tienen potencias sin signos negativos, todo funciona perfecto, ¿cierto? Pero cuando tenemos signos negativos y empieza el juego con y sin paréntesis, siempre queda el conflicto, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo menos 4 elevado a 2, eso indica que la base es negativa, por tanto el resultado es 16. En cambio aquí la base no es negativa. O sea, aquí todo el mundo cree que dice menos 4 elevado a 2. No, esta es la potencia 4 elevado a 2 que está multiplicada por menos 1. Entonces ese resultado es negativo. Entonces tienen que tener cuidado. Aquí la base no es negativa. La potencia está multiplicada por un signo menos 1 y eso hace que sea negativo. Ahora, se parece mucho esta expresión a esta que está aquí. La única diferencia es la posición en que está puesto el paréntesis. Fíjense que aquí el paréntesis está en la base, aquí está fuera de la potencia, ¿ya? Entonces, aquí en el fondo lo que tenemos es la misma expresión que está arriba, lo único que le pusieron un paréntesis. Entonces, esto que está aquí es menos 16, pero con paréntesis, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado porque muchos alumnos creen que eso es lo mismo que eso, y no es lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo exponente par, tengo que tener mucho cuidado con el paréntesis, ¿ya? Porque ahí cambia el resultado. En cambio, cuando el exponente es impar, mire aquí, menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 3, con paréntesis en la base, sin paréntesis y con el paréntesis fuera de la potencia. Fíjese, menos 2 elevado a 3, ¿eso qué está diciendo? Menos 2 por menos 2 por menos 2, eso es menos 8. ¿Qué está diciendo aquí? No, la base no es menos 2, la base es 2. Lo que pasa es que toda esta expresión está multiplicada por menos 1. Pero fíjense, el resultado no cambia. ¿Por qué? Porque el exponente, ¿cómo es? Impar. Cuando el exponente es impar no me preocupo mucho del paréntesis, porque en realidad el resultado no va a cambiar. Pero si yo tengo exponente par, ahí tengo que poner mucha atención, ¿ya? Aquí claramente lo mismo, pero con paréntesis, ¿ya? Ahora, siempre que yo vea una potencia elevada a un exponente par con un signo negativo delante, ese resultado inevitablemente va a ser negativo porque aquí no hay paréntesis, ¿ya? Ahora, ¿dónde les viene la confusión? Acá. Pónganme atención. Aquí tenemos potencia de una potencia. Ustedes lo que hacen es multiplicar los exponentes, ¿cierto? 2 elevado a 6 en el fondo es 64. Ya es importante que manejen las potencias. 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 6 es 64, ¿sí? Ya. Ahora, si ustedes se enfrentan a una prueba, el resultado muchas veces no está calculado, sino que está expresado en formato de potencia, ¿ya? Aquí no hay problema. Pero acá, cuando yo les pregunto, chiquillos, ¿este resultado de aquí es 2 elevado a 6 o con paréntesis o sin paréntesis? Ahí empieza esta la confusión, porque típico que las alternativas los confunden y les ponen eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que expresar un resultado en notación de potencia, aquí, ¿qué contestarían ustedes? Menos 2 elevado a 3 con paréntesis en la base o sin paréntesis en la base. Entonces, esa es la confusión habitualmente. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Primero, analizo lo que está dentro del paréntesis. Díganme, eso que está dentro del paréntesis, eso solamente, ¿qué es lo que es? ¿4 o menos 4? Es menos 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que está adentro del paréntesis es un número negativo. Entonces, ¿qué pasa? Este número es negativo elevado a un exponente impar. ¿El resultado cómo va a quedar? En cuanto al signo, ¿positivo o negativo? Negativo. O sea, lo que yo tengo ahí en el fondo es menos 4 elevado a 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si a mí me lo preguntaran y me dijeran, oiga, esto es así, es menos 2 elevado a 6 o es menos 2 elevado a 6, ¿con cuál se quedarían ustedes? Con la de abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto, si yo le pongo paréntesis, ¿cómo quedaría? Positivo. Entonces, esa es la correcta. Entonces, ahí es donde les viene la confusión y el ataque, porque ustedes saben multiplicar. 2 por 3 es 6, pero el signo, ¿dónde lo ponemos? ¿Ya? Entonces, ustedes siempre tienen que analizar
de adentro hacia afuera, ¿ok? Yo digo esta base es negativa, elevado a un impar. Resultado negativo tiene que ir sin paréntesis porque si no la dejo la embarrada, ¿cierto? Ya. Aquí. Yo digo, fíjese en lo que está dentro. Esto es menos 2 elevado a 2. Eso es 4, positivo. Tengo base positiva con exponente impar, el resultado de todas maneras me va a quedar positivo. Por lo tanto, si yo tuviera que contestar, esto sería así. ¿Pregunto? ¿Estaría correcto eso? No, porque ahí me estaría quedando negativo. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle paréntesis en la base, ¿sí? Ahora, también podría aparecer así. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo el 2 elevado a 6, eso me da 64, que es lo mismo que menos 2 elevado a 6. Así que cuando el exponente es par, la base puede estar negativa o positiva y cualquiera de los dos resultados sería correcto. ¿Ok? Acá. ¿Qué tengo aquí? Menos 2 elevado a 3. Ojo, menos 2 elevado a 3, eso es negativo, ¿cierto? Porque eso en el fondo es menos 8. Elevado al cuadrado, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar positivo o negativo? Positivo. Entonces yo digo, este resultado de todas maneras es positivo. Por lo tanto yo digo menos 2 elevado a 6, pero con paréntesis, que también podría estar expresado así. ¿Entiendes? Cuidado con esos juegos con los paréntesis porque habitualmente ahí les viene la confusión, ¿ya? Eso lo tienen que practicar. Ya. Seguimos. Ya, las propiedades de las potencias ya las vimos, las vamos a repasar. Si ustedes tienen multiplicación de potencias de igual base, conservan las bases, suman los exponentes, ¿cierto? Ahí está. Si tenemos división de potencia de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Si tengo multiplicación de potencias de igual exponente, multiplico las bases, conservo el exponente, ¿sí? Si tengo división de potencias de igual exponente, divido las bases, conservo el exponente. Si tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes. O sea, aquí yo puedo decir 2 elevado a 6, pero aquí esto no es potencia de una potencia porque no está el paréntesis, por lo tanto, actúa primero la potencia que está más arriba, que eso sería 2 elevado a 9. Entonces, cuidado porque hay una gran diferencia entre esa expresión y esta. Recuerden la jerarquía de las operaciones, que dice paréntesis, potencias, multiplicaciones o divisiones de izquierda a derecha y al final suma y resta. Entonces aquí por la jerarquía siempre funciona primero la potencia que está más arriba. ¿Ya? Seguimos. Ahora, en esta guía de potencias se van a enfrentar a las mismas propiedades, pero ahora desde el punto de vista algebraico. O sea, las bases no van a ser números y los exponentes van a ser expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces tienen que trabajar igual como si fueran números. Aquí tengo multiplicación de potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Claro, en los exponentes tengo una expresión algebraica, pero sumamos términos semejantes. 2x menos x nos queda x, menos 9 más 3 nos queda menos 6. Eso es todo. Ya, por lo tanto, es lo mismo, lo único que ahora con expresiones algebraicas. Aquí tengo división de potencias de igual base. Conservo la base. Cuidado, cuidado aquí. Porque si tengo división de potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. ¿Qué hace la gran mayoría de los alumnos? Dice, conservo la base y resto los exponentes. ¿Dónde está el gran detalle? Que aquí tiene que poner un paréntesis. Porque si usted no pone el paréntesis, lo que va a pasar es que el único signo que va a estar cambiando va a ser el signo del 2 y aquí tienen que cambiar ese signo y ese. Entonces, tienen que tener especial cuidado cuando ustedes restan expresiones algebraicas. Por favor, pónganle el paréntesis, ¿ya? Luego ingresan el signo, sacan los paréntesis y ahí recién hacen reducción de términos semejantes. 5i más i son 6i, menos 6 menos 2 son 8, ¿ya? Acá, división de potencias. Cuidado aquí, hay algunos alumnos que me dicen, profe, pero aquí no tenemos la misma base en el mismo exponente, porque aquí la base es menos 9. No, cuidado, aquí la base no es menos 9, hay un menos 1 que está multiplicando la expresión. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer la división con la misma base, conservamos la base, restamos los exponentes, ojo con el paréntesis, porque ya les dije que cuando restan expresiones algebraicas tienen que poner un paréntesis, si no van a echar a perder el ejercicio. Y el resultado, obviamente, al multiplicarlo por menos 1 va a quedar una expresión de tipo negativa, ¿ya? Por lo tanto, no se preocupe tanto de eso, sino más que nada de entender que ahí ese signo negativo no es de la base, sino que está multiplicando a toda la potencia, ¿ya? Y ahí al hacer la reducción de términos semejantes nos va a quedar esa expresión, ¿ya? Ahí está. Seguimos.
tenemos aquí, de nuevo, propiedades de potencias. Primero multiplicamos en el numerador, ya tenemos multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, sumo los exponentes. 2x más x son 3x, menos 1 más 1 se anula, ¿cierto? Y luego tengo división, de nuevo, división de potencias de igual base, conservo la base, resto los exponentes. Y no me olvido de poner el paréntesis, porque ahí eso es vital, ¿ya? Ahí estamos. Ahora, esto lo pueden dejar así. Ustedes tienen que estar atentos a las alternativas, ¿ah? Porque esto puede estar expresado de varias maneras. Puede estar como 2/3 al cuadrado, o puede estar como 4/9, o puede estar como decimal, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar acomodando el resultado a lo que vean en las alternativas. Lo mismo, multiplicación de potencias de igual base. Aquí conservo base, sumo los exponentes. Acá también conservo la base, sumo los exponentes. Y aquí tenemos división de igual base, conservo la base, resto los exponentes. Entonces, acordarse del paréntesis, por favor. Y ahí estaríamos. ¿Ya? Por lo tanto, las mismas propiedades que ustedes habían visto antes operando con números, ahora lo van a hacer, pero van a aparecer algunas expresiones algebraicas por ahí. ¿Ya? Ya, aquí tenemos multiplicación de igual exponente. Entonces, multiplico las bases, conservo el exponente. ¿Ya? Aquí, multiplicación de igual exponente. Entonces, multiplico las bases, conservo el exponente. Y aquí simplifico el 3 con el 3, el 5 con el 5, y eso me va a quedar 1 elevado a a. Recuerden que las potencias de base 1, siendo a cualquier número entero, puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, siempre el resultado va a ser 1. ¿Ya? Acá, división de potencias, en este caso de igual exponente, divido las bases, conservo el exponente. Ahora, atención con el resultado, porque muchas veces ustedes buscan esto y no está. Entonces ustedes tienen que empezar a trabajar con la expresión. El 27, si no dice 27 elevado a b más 3, lo vamos a expresar como 3 elevado a 3. Y el 3 elevado a 3 lo aplicamos potencia de una potencia y puede quedar así, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado porque muchas veces ustedes llegan al resultado y creen que lo hicieron mal. No, está perfecto. Lo único que hay que trabajar un poquito más con la expresión, ¿ya? Eso es. Acá, cuidado, fíjese que aquí tenemos multiplicación de potencias, pero, bueno, primero vamos a aplicar potencia de una potencia, vamos a multiplicar los exponentes, aquí nos va a quedar 6, aquí nos va a quedar 12, aquí nos va a quedar menos 4 y aquí nos va a quedar a multiplicar 2. Entonces, los alumnos dicen, profe, aquí no puedo multiplicar porque tengo distinta base y tengo distintos exponentes. Es muy importante que siempre ustedes busquen trabajar o con la misma base o con el mismo exponente. Entonces, ¿qué les conviene aquí? Más les conviene trabajar con la división. Entonces, aquí usted tiene división de potencias de igual base. Entonces, conserva la base y resta los exponentes. Cuidado, menos con menos se transforma en más. Haga lo mismo, conserva la base, resta los exponentes. Y ahí, fíjense que al hacer la operación, tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, multiplico las bases y conservo el exponente. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes siempre tienen que estar buscando que las bases sean iguales o que los exponentes sean iguales. Aquí, fíjese, división. Tengo división de potencias de igual exponente. Divido las bases, conservo exponente. Ojo, que para la división con fracciones, yo doy vuelta a la segunda fracción y transformo la división en una multiplicación. Simplifico. El 4 en el 16 cabe 4, el 5 en el 25 cabe 5 veces, por lo tanto ahí nos va a quedar 5 cuartos elevado a 2n. Si usted mira sus alternativas y no encuentra ese resultado, bueno, tiene que empezar a trabajar. ¿Qué significa 5 cuartos elevado a 2n? Esto significa que esto puede expresarse como potencia de una potencia. Por lo tanto, esto podría quedar expresado como 5 cuartos al cuadrado, que sería 25 partido en 16 elevado a n. Entonces, tienen que tener cuidado porque cualquiera de estos resultados podría aparecer dentro de las alternativas. ¿Ya? Acostúmbrense a jugar con las propiedades de las potencias, ¿ya? Que son poquitas, son 5 propiedades. Ya. Ojo con la estructura, porque ustedes generalmente piensan que hay como un solo camino para llegar. No, hay muchos. Miren aquí. Tenemos un ejercicio que lo voy a resolver de dos maneras. Miren, usando propiedades de potencia. Aquí yo tengo claramente una multiplicación de un cuarto con a elevado a la menos 2. Aquí hay una propiedad que dice que si usted tiene dos términos que se están multiplicando y están elevados a n, usted puede elevar a n cada uno de los factores. Pero eso solo se puede hacer con la multiplicación. Porque después tengo alumnos que me dicen, profe, usted dijo en la clase, clarito, que esto se podía hacer.
¿Ya? Eso ahí no. Solamente se puede hacer cuando hay producto. Por favor. ¿Ya? Entonces, elevamos el 1/4 a la menos 3, elevado a la menos 2 a la menos 3, ¿ya? Y luego, ojo aquí, potencia de una potencia. Y acuérdense, cuando yo tengo una fracción elevado a un exponente negativo, la fracción se invierte y queda con exponente positivo. Y esto, 4 partido en 1 es 4, y 4 elevado a 3 es 64, ¿ya? Ese es un formato para resolver. Vamos a ver otro, miren, para que ustedes vean que ustedes haciendo uso de las potencias en el orden que quieran, si la usan de manera correcta van a llegar igual. Miren cómo vamos a expresar ahora este número del 1/4. Ustedes recuerdan que el 1/4 es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a 2. O sea, eso yo lo puedo expresar como 2 elevado a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar el 1/4 por 2 elevado a la menos 2. Cuando yo reemplazo 1/4 por 2 elevado a la menos 2, aquí me queda una multiplicación de potencias que tienen el mismo exponente. Por lo tanto, multiplico las bases y conservo el exponente, ¿sí? Entonces, aquí me va a quedar 2a elevado a potencia de una potencia, y eso es 2a elevado a 6. Y nos dice, profe, pero le quedó otro resultado. No, es el mismo, porque aquí tanto el 2 como el a están elevados a 6, y 2 elevado a 6 es 64. Por lo tanto, no importa el formato, ni la forma o el orden en que use las propiedades de las potencias. Si usted lo hace bien, va a llegar de todas maneras. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque hay distintos caminos, como siempre en matemática, esa es la gracia, ¿ya? Entonces, repasando, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pues chiquillos, es la tarea de ustedes. Observaciones importantes. Un número elevado a 0 es 1. Ojo, siempre y cuando que no sea 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a 0 es una expresión que no está definida, ¿ya? Si yo tengo un número entero elevado a un exponente negativo, ese número se transforma en el fondo en una fracción. Si yo tengo 2 elevado a la menos 3, eso es 1 partido por 2 elevado a 3, ¿sí? Ahora, importante que aquí el n ya no sea 0, ¿ya? No sea negativo, ¿ya? No, nada que ver, estoy hablando. Es que el n dice con n mayor que 0 para asegurar de que n sea una expresión positiva, ¿ya? Entonces, siempre que yo tengo una potencia de exponente negativo, nos están diciendo el exponente aquí, ¿cómo tiene que quedar? Positivo. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, invierto y dejo con exponente positivo. Cuidado, las potencias de base 0 solo con exponente positivo. ¿Por qué? Porque 0 elevado a 0 no está definido y 0 elevado a un exponente negativo tampoco, ¿ya? Y las potencias de base 1 siempre tienen resultado 1, ¿ya? Ahora, si la base es menos 1, cuidado, porque depende de si el exponente es par o impar, ¿ya? Ahora, propiedades. Estas son las 5 reglas del juego, entonces no hay más. Y si ustedes se fijan, no hay ninguna propiedad, ni para la suma, ni para la resta de potencias, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer el hincapié en qué pasa cuando hay ejercicios donde nos piden sumar potencia o restar potencia, porque no hay ninguna propiedad para eso, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre. Ya. Cuando ustedes se enfrenten a un ejercicio donde haya suma o resta de potencia, se van a encontrar con 3 casos, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Primero cuando las bases y los exponentes son números reales distintos, después cuando las bases y los exponentes de las potencias son iguales, y después cuando las bases son iguales y los exponentes son diferentes. Miren, ponga atención aquí. Caso número 1, cuando ustedes tienen bases distintas y exponentes distintos, no hay ni una posibilidad de hacer nada. O sea, yo lo único que tengo que hacer aquí es decir, puta, 2 elevado a 5, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, a 32. Y 7 elevado a 3, 7 por 7 por 7, 343. Punto. Y sumo o resto de acuerdo a lo que me digan. Aquí no hay nada que me salve. Si a mí en la prueba me ponen 2 elevado a 100 más 7 elevado a 50, no lo calculen, déjenlo así porque ustedes no lo van a poder calcular, no tienen las herramientas para calcular eso, ¿se entiende? Ya, lo dejamos expresar. Ahora, si a mí me ponen, por ejemplo, bases iguales e exponentes iguales, entonces son términos semejantes, es como decir, si tengo x más x más x, ¿qué tiene usted ahí? 3x, bueno, aquí ¿cuántas veces tiene el 3 elevado a 4? 3. 3 veces 3 elevado a 4. ¿Y este 3 qué exponente tiene? 1. Entonces usted conserva la base, suma los exponentes y le queda 3 elevado a 5. ¿Ok? Por lo tanto, ahí funciona como términos semejantes. Acá, ¿cuántas
veces tiene lo mismo, ya es vital de calcular el 2 elevado a 40, ¿ya? Entonces le queda aquí 4 veces 2 elevado a 40, pero, bueno, aquí tal cual como está expresado no puedo hacer mucho porque tengo bases distintas y exponentes distintos, pero yo sé que el 4 lo puedo expresar como 2 elevado a 2, y ahí conservo la base, sumo los exponentes y lo más probable es que el resultado esté expresado así, ¿ok? Ahora, aquí tengo 2 veces 5 elevado a i, y ahí ya no puedo hacer nada más porque el 2 es primo, no lo puedo descomponer de otra manera, el 5 también es primo, por lo tanto ahí quedo y no hay nada más que hacer, ¿ok? Porque tengo bases distintas y exponentes distintos. Recuerden que cuando el exponente no aparece es porque es 1. Ahora, cuando estamos hablando de bases iguales y exponentes distintos, bueno, aquí ya se lo había dicho, pero lo vuelvo a decir, se factoriza, ¿ya? Y se factoriza por el que tiene menor exponente, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a factorizar por 3 elevado a 4. Abro un paréntesis y digo, a ver, 3 elevado a 4, ¿por cuánto me va a dar 3 elevado a 5? Entonces pongo 3 elevado a 1, ¿cierto? Porque aquí se conserva la base, se suman los exponentes y me va a dar eso, ¿sí? Ahora voy a poner más para que me dé 3 elevado a 7. 3 elevado a 4, ¿por cuánto me va a dar 3 elevado a 7? Por 3 elevado a 3. Ahora pongo un más y digo 3 elevado a 4, ¿por cuánto me va a dar lo mismo? 1, o también puedo poner 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 es 1, ¿ya? Listo. Calculo las potencias 3 elevado a 1, 3 elevado a 3, 3 elevado a 0, sumo. Y ahí estamos. Y así va a quedar expresado, ¿ok? Seguimos. Acá. Factorizo. No podemos sumar, olvídense de sumar las bases o sumar los exponentes. ¿Qué dice la profesora? Vamos a factorizar. Y factorizamos por el que tiene menor exponente. ¿Quién tiene menor exponente? El 5 elevado a x menos 1. Abro un paréntesis y digo 5x a la menos 1. ¿Por cuánto me tiene que dar 5 elevado a x? Entonces vamos a usar la misma base. Entonces yo digo, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces el tema es qué exponente pongo aquí para que al sumarlo con el x menos 1 me dé x. En este caso, 1. ¿Por qué? Conservo la base, fíjate, y sumo los exponentes. ¿Sí? Entonces ahí se te anula y te queda 5 elevado a x. ¿Sí? Y acá, para que me quede la misma expresión, yo digo, esto por eso me tiene que dar lo mismo, por lo tanto puedo poner 1 o 5 elevado a 0, ¿ya? Y ahí estamos. Entonces tenemos 5 elevado a 1, que es 5, 5 elevado a 0, que es 1, y ahí nos queda 6 por 5 elevado a la x menos 1, y ahí no puedo hacer nada más, porque ya no tengo ni la misma base, ni el mismo exponente, entonces ahí quedó, ¿ok? Aquí. Un poquito más complicado. ¿Qué tenemos aquí? Tengo una resta. No pueden restar ni las bases ni los exponentes, porque la primera intuición que ustedes tienen es como restar, ¿ah? Cuidado con eso. No, aquí yo factorizo. Entonces yo digo, factorizo por el que tiene menor exponente. ¿Cuál es? 5 elevado a x. Para que me quede 5 elevado a x más 1, pongo 5 elevado a 1. ¿Sí? Y para que me quede la misma expresión, pongo 5 elevado a 0. ¿Cierto? Que es 1. Puedo poner 1, 5 elevado a 0, lo mismo. Y claramente esto que está aquí es 5 menos 1, que es 4, y ahí yo puedo simplificar, fíjese. Por eso me queda finalmente 4. ¿Todo bien? Sí. Ya. Mira aquí. Estos son ejemplos del libro, ya muy parecido a lo que va a aparecer también en la guía. No puedo restar. Tampoco, porque tengo distinta base, distintos exponentes. O sea, tengo igual base, pero distintos exponentes. Entonces, en ese caso, factorizamos. Arriba factorizamos por 6 elevado a 2n. ¿Qué pongo aquí? 6 elevado a n. ¿Por qué? Porque aquí se conserva la base, se suma el exponente y me tiene que dar 3n. Ahora, para que me quede la misma expresión aquí, pongo 6 elevado a 0 o 1. ¿Sí? Aquí, para que me quede 6 elevado a 2n, aquí que tengo que poner 6 elevado a n, porque se conserva la base y se suman los exponentes, y ahí me va a quedar 2n. Y acá, menos, en este caso, para que me quede la misma expresión, 6 elevado a n, ¿por cuánto me va a dar 6 elevado a n? Claramente por 1 o por 6 elevado a 0. Y ahí, claramente, estas expresiones son unos, y podemos seguir trabajando porque aquí ya estas expresiones son iguales, entonces podemos simplificar.
¿cierto? Entonces aquí tenemos división de potencias de igual base, conservamos la base y restamos los exponentes. Eso es. Ya, próxima clase sigue, ¿ya? Entonces, se ponen a trabajar en su libro o en su guía, ya los que no han terminado funciones siguen con funciones, pero próxima clase seguimos con ecuación exponencial. Bueno, vamos a seguir trabajando con este tipo de ejercicio y vamos a ver vamos a agregar dos propiedades que nos van a permitir trabajar resolviendo ecuaciones que tienen incógnita en el exponente. Entonces, próxima clase, ecuación exponencial y función exponencial, ¿ya? Pero es suficiente por hoy. ¡Ay! Se me durmió las patitas, chiquillos. Ay, señor. Ya, vamos a pasar la lista. Sí, en el ejercicio en el libro hay un montón de ejercicios de potencia, así que ahí tienen para estar harto rato trabajando. Así que les recomiendo harto el libro, sobre todo a los que tienen ahí su buen batch en potencias. Ya, entonces. Y échenle una miradita a todo lo que es variable aleatoria para que se sientan bien de que este año todo eso no entra, para que se motiven. Ya, entonces, vamos viendo. Gabriel Álvarez, Javiera Repol, Paulina